Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Vamos a continuar entonces estudiando esta epístola de San Juan, donde nos habíamos quedado en ese capítulo 18, los últimos versículos, y antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos dé la palabra de sabiduría y de entendimiento para poder comprender y estudiar su palabra, que nos dé Él lo que Él nos quiere hacer entender en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. Nos habíamos quedado en la lección anterior, cómo habíamos visto que Pilato le está preguntando a Cristo que si Él en verdad es el rey de los judíos. El mismo Pilato le dice que sí, que Él es el rey de los judíos. Para eso vino Cristo a este mundo, ¿me entiende? Para ser rey no solamente de la tribu de Judá, pero de la tribu de Israel y del mundo entero. Con esos pensamientos, entonces, el título de esta lección le vamos a dar, que se llama "Yo no hallo en él ningún delito". Esta frase que repitió Pilato 3 veces, buscando él cómo salvar a Cristo. Pero vemos definitivamente cómo se desenvuelve el plan de Dios en esas últimas horas de la vida del Señor, para enseñarnos a nosotros que podemos contar con Él, podemos depender de la palabra de Él y de su profecía. En esta lección vamos a empezar en el capítulo 27 de Mateo, donde vemos la esposa de Poncio Pilato que le advierte a Pilato: cuidadito con él. Leámoslo. Capítulo 27 de Mateo, versículo 19, y leo: Y estando él sentado en el tribunal, vemos aproximadamente que esto es como a las 6 de la mañana, la 6ª hora de la noche, vamos a llegar ahí. Y estando sentado en el tribunal, con Cristo ahí, su mujer le mandó a decir, este es a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. O sea que se le había aparecido un ángel a la esposa de Poncio Pilato, dándole la advertencia a Poncio Pilato que no tocara a Cristo. ¿Por qué? Porque iba a crucificar y iba a condenar a muerte a un hombre inocente. ¿Me entiendes? A la oveja, al Cordero de Dios, que no cometió ningún delito, ningún pecado, y aún así lo crucificaron. Continuando entonces, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 38, y leo: Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y vemos que esta frase se repite 3 veces en esta lección. ¿Por qué? Porque la verdad que Pilato no encontró nada, absolutamente nada, para condenarlo o para crucificarlo. No existía nada con que condenarlo. O sea que se estaban violando las leyes romanas y las leyes judías. Continuando, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? O sea, Pilato siempre tratando y buscando una manera como de dejar ir a Cristo. 40. Y entonces todos dijeron con voces diciendo: no a este, sino que a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. O sea que están prefiriendo al ladrón, a que suelten al ladrón. 19, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato estaba tratando de por lo menos apaciguar, acalmar esas hordes demoníacas de los ceneos que querían crucificar a Cristo. En su mente me imagino que Pilato se puso a pensar: tal vez si azoto a Cristo por medio de latigazos, tal vez estos se van a calmar un poco. Continuando. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza.
y le vistieron con un manto de púrpura. El manto de púrpura, el color púrpura, era simbólico de la realeza de esos días. O sea, sin saber ellos, estaban coronando al rey con una corona de espina y vestimenta de púrpura, de realeza. 3, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Imagínate tú, hermano, al Hijo de Dios, al Cordero, que con esa sangre nos ha salvado, nos da la oportunidad de obtener salvación, y aún así le abofetaban. 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Por segunda vez Pilato les está diciendo a esas hordes demoníacas, a esa muchedumbre de ceneos, descendientes de Caín, por tanto hijos de Satanás, cómo clamaban por la sangre de Cristo. O sea, ponte a pensar, si hubieran sido un poco más inteligentes, no lo hubieran crucificado, así no se hubiera cumplido la Escritura y se hubieran salvado. Pero no, el plan de Dios se tenía que cumplir tal y como estaba escrito. Por tanto, ellos también están cumpliendo la parte negativa del Padre. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. 6, y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron con voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle vosotros, porque yo no hallo delito en él. O sea que el Poncio Pilato se está lavando las manos ahí, porque tiene a la mujer de un lado que le está diciendo no lo crucifique, y tiene estos ceneos que tenían control aún de Roma, ¿verdad? Diciéndole: crucifíquenle, crucifíquenle. Acuerda que la crucifixión es el método de poner a muerte a delincuentes por la ley romana, pero estos judíos los están acusando por la ley judía, cenea, podemos decir, ¿verdad? Que era por medio de piedras que se mataban a la gente. Entonces, ni Poncio Pilato lo acusa, pero esto lo están acusando, por tanto tienen que buscar un delito. Y los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a él mismo hijo de Dios. O sea que estos ceneos están diciendo: esa es nuestra ley. Cristo se está haciendo pasar por el Hijo de Dios. ¿Y no era él, te pregunto yo, el Hijo de Dios? Entonces, si es verdad que es el Hijo de Dios, ¿de qué lo acusan? ¿Me entiendes tú? ¿De qué lo acusan a él? De ser el Hijo de Dios. Pero si es el Hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué? Porque sabía Pilato que estaba crucificando al Hijo de Dios, inocente, con advertencia del ángel que se le había aparecido a la mujer. Sabemos de la historia que Pilato y la mujer se volvieron los primeros cristianos después de este hecho. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, Pilato aquí jactándose de que tenía autoridad, cuando sabemos que no tenía autoridad. ¿Qué le dice el Señor? Y respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién fue quien entregó Cristo a Pilato? Los ceneos, los sumos sacerdotes. ¿Quién tiene más pecado? Ellos, los sumos sacerdotes, los escribas, los descendientes de Caín,
los hijos de Satanás, ellos tienen el pecado grande de haber crucificado a nuestro Señor y no Pilato. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Versículo 12. ¿Qué es lo que hacía Pilato? Procuraba soltarle. Escucha. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. O sea que ya lo están acusando contra César, al pobre Pilato. O sea que ellos iban a acudir aún a César para crucificar a Cristo. Para que veas tú la influencia que tenían estos hijos de Satanás aún con el imperio romano. 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, como una pavimentación, y en hebreo Gábata. 14. Un lugar abierto. Y era la víspera de la Pascua, como la hora sexta. Para aquellos de ustedes que se quieren tomar la molestia de estudiar un poco más, la hora sexta es desde la medianoche. O sea, si contamos 6 horas de la medianoche, son las 6 de la mañana. Así como se describe en en Marcos 15, versículo 25, que dice que era la hora tercera cuando fue crucificado. O sea, de las 6 de la mañana, 3 horas más es a las 9 de la mañana, cuando fue crucificado el Señor. No hay discrepancia en las horas, como dicen muchos eruditos ignorantes que no se toman la molestia de estudiar la palabra de Dios. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaran: fuera, fuera, crucifícale. Pilatos le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? O sea, aún Pilato todavía les está preguntando a ellos: ¿voy a crucificar a tu rey? Y respondiendo los principales sacerdotes, dijeron: no tenemos más rey que César. Ahora sí, ellos están tomando a César como rey. Mientras todo ese tiempo peleaban contra las autoridades romanas, pero para crucificar al Señor sí se hicieron amigos de César, del emperador romano, para que veas tú cómo es que operan los hijos de Satanás. Aún hoy en día operan de la misma manera. 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Me entiendes? O sea que tenemos a estos ceneos aquí haciendo a las autoridades romanas crucificar a Cristo, para que veas el control que tenían ellos, aún siempre, como digo, cumpliendo la parte negativa del Señor, ¿verdad? O sea, el Padre controla todo, la parte negativa y la parte positiva. Se tenía que cumplir la Escritura y la profecía tal y como estaba escrita. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección, porque vamos a seguir estudiando e indagando acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Si te hemos ayudado, ayúdanos a ayudar a otros para que esta palabra de Dios salga a nuestro pueblo, a la gente que escucha y habla el idioma castellano. Te agradecemos la atención, Dios te bendiga y acuérdate, permanece en la palabra porque Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.